Abra su Biblia, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 1 adelante. Oseas, eso queda después del profeta Daniel. Oseas, capítulo 1, verso 1 adelante. El tema de mi mensaje es: recupera tu primer amor. Recupera tu primer amor. Oseas capítulo 1, verso 1 y 2. Les invito a que en su casa puedan leer el libro de Oseas, enterarse de la historia de este profeta y de todo lo que Dios tiene para nosotros a través de este libro. Dice, aquí voy a tocar muy poco de esto, me refiero que tiene muchísimo para que nosotros podamos enriquecer nuestras vidas, pero vamos a pedir que el Espíritu Santo hoy día nos ayude, nos ilumine, encarne esta palabra y transforme nuestras vidas. Dice, la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en el día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos la gracia de tu Espíritu. Pedimos la unción de tu Espíritu, Señor. Pedimos que tú nos ilumines, que tú hables a nuestras vidas, que edifiques nuestros corazones y que seamos mudados en personas que agradan tu corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Nuestra misión o propósito como cristianos es el siguiente: atraer o ganar a las personas, establecerlas o plantarlas en la iglesia del Señor, discipularlas, servir y adorar de una manera apasionada al Señor. Repito, nuestra misión o propósito como cristiano es el siguiente: atraer o ganar a las personas, establecer, si eso quiere decir plantar a las personas en la casa de Dios, discipularlas, servir y adorar de una manera apasionada al Señor. Esto no se puede olvidar, ¿no? Esto no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros. Dicho de otra manera o de una manera personal, diría así: yo fui traído a Jesús para adorarlo, para ser parte de su familia. Fui atraído a Él para ser como Él y para servir en su casa. Esto es muy importante. Y vamos a ver esto de una manera más detallada en el libro de Oseas. Fíjense que nuestro primer propósito es, en este sentido, atraer a las personas a Jesús. Fíjense que cuando nosotros leemos en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esto significa atraer a las personas a Cristo. Hay términos que se usan para referirse a atraer a las personas a Cristo, como evangelización, como predicar el evangelio, como proclamar, pero creemos que una de las palabras más amistosas significa, o para nosotros nos conviene, es atraer a las personas, ¿no? Atraer a las personas a Cristo. Y fíjense que cuando leemos el pasaje de Oseas, Dios le dice a Oseas lo siguiente, al profeta Oseas, algo muy curioso. Le dice: ve y cásate con una prostituta. Dios le dice a Oseas que él ha de amar a una persona, él tiene que amar a una persona que no se merece ser amada, que tiene que acercarse a una persona que no merece
ser aparentemente tocada, alcanzada. Y le está diciendo, yo quiero que hagas esto porque ese es el amor que yo le tengo a las personas. Este es el amor que yo le tengo al mundo. Entonces esto es evangelizar. Lo que Dios le está enseñando a Oseas o le está mandando a Oseas, le dice ve, cásate con una prostituta. Dios le dice a Oseas que él amara o ame a una persona que no merece ser amada, porque ese es mi amor por las personas del mundo. Esto es evangelización, es amar a los que son difíciles de amar, es amar a los que no merecen ser amados, es amar a los que son indeseables, a los que nos tratan mal, a los que nos ofenden. Y eso es evangelizar, ¿no? O atraer a las personas a Cristo. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, es la misma actitud que Dios ha tenido hacia nosotros, que cuando éramos rebeldes e ignorantes, que cuando vivíamos a nuestra propia manera y armábamos nuestra vida en nuestra propia lógica o nuestra propia forma de pensar sin considerar a Dios, a pesar de eso, que éramos indiferentes delante de Él o con Él, Dios igual nos envió a su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la mejor manera de atraer a la gente a Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, es amarlas. Nosotros debemos preguntarnos en todo, que si acaso en todo lo que hacemos, si estamos amando a las personas, si estamos haciendo lo que hacemos porque amamos a las personas, porque eso debería ser la marca de todo cristiano. Y para que esto sea posible, antes de salir, por ejemplo, de nuestra casa, si nosotros vamos a vivir en la máxima de que todo lo que hacemos lo hacemos amando a las personas, antes de salir de nuestra casa deberíamos de a lo mejor hacer una oración, no a lo mejor, sino hacer en nuestra oración personal, deberíamos de incluir el perdonar a todos los que nos harán daño durante ese día. Fíjense que esta fue precisamente la oración que hizo Jesús antes de enfrentar el Getsemaní. Él oró, ¿cierto?, antes de ir al Getsemaní, y él dijo: Padre, que si está en ti, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo quiero hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Y no nos olvidemos que estando ahí en la cruz, otra vez Jesús repite y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense que los que hacen estudios de las iglesias grandes, estudios de iglesia y crecimiento, han revelado que las personas que visitan una iglesia toman la decisión si regresarán o no antes de ni siquiera oír al pastor. O sea, que las personas que se van a quedar en una iglesia toman la decisión desde el momento de la entrada, de cómo son recibidos, toman la decisión desde el momento de ir a una célula, de cómo fueron atendidas en ese lugar. O sea, las personas toman una decisión de quedarse en una iglesia por el nivel de amor que la gente le muestre ahí, el nivel de empatía, de simpatía, de empatía, de involucrarse con ellos en amor. Por eso que entre nosotros estamos siendo tan insistentes en el factor Bernabé, que decimos que esto para nosotros es un código que nos dice a nosotros que las personas necesitan ser oídas, que las personas necesitan ser atendidas. Cuando hablamos del factor Bernabé, decimos que todos hablamos del apóstol Pablo y todos conocemos al apóstol Pablo. Dios lo usó para traer una de las más grandes revelaciones a la iglesia. El apóstol Pablo habló de la iglesia corporativa, del nuevo hombre. El apóstol Pablo tuvo mucha revelación y Pablo escribió 14 cartas del Nuevo Testamento. Y nosotros hablamos de Pablo, pero no hablamos de Bernabé. Y Bernabé fue el que contuvo por 10 años a Pablo. Cuando Pablo tiene la experiencia con Jesús, es Bernabé que está en medio de los apóstoles quien cree el relato de Pablo. ¿Y quién es el que aboga delante de los apóstoles diciendo: este no es un lobo disfrazado de oveja?
Es Bernabé que lleva y saca a Pablo y lo conecta con los demás y lo inserta al cuerpo de Cristo. No nos olvidemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, este Bernabé lo contuvo a Pablo, y por eso que Pablo llegó a ser quien llegó a ser. Y por eso que decimos que entre nosotros tenemos que tener esta actitud con las personas, porque las personas decidirán quedarse o no, no después que escuchen al pastor de la iglesia. Ellos van a decidir quedarse en una familia donde ellos son tratados, donde ellos son amados, donde ellos son contenidos. Ellos esperan ver amor entre nosotros. El Señor Jesús incluso dijo que la gente sabrá si somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. En esto conocerán todos. No dice que son de iglesia tanto. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos a los otros. Y fíjense, yo he estado preguntando en la escuela ministerial, he estado preguntando, a ver, quiero que me digas, ¿qué te viene cuando escuchas la palabra Apple? Entonces todos me dicen computador, manzanita. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra Toyota? Entonces dice auto. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra Samsung? Entonces dice teléfono, ¿no? ¿Qué te viene cuando escuchas la palabra Saxoline? Entonces tú dices maletín, bolso. ¿Ah? ¿Y qué te viene cuando escuchas la palabra iglesia? Entonces, no, levantar las manos, ir a la reunión. Y hay una variedad de opiniones. ¿Y sabe por qué? Porque hemos fallado en la misión más importante, y por esa razón es que tenemos una variedad. No se nos viene de inmediato que es iglesia. Hasta equivocadamente gente piensa en una casita donde se juntan los cristianos y cree que esa es iglesia. Y hay que partir diciendo que iglesia somos nosotros, pero lo que debería de venirnos de inmediato es discípulos. Porque Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Y tan solamente un hijo discípulo es el que aprende de la herencia que tiene. Un hijo discípulo quiere decir que primero, claro, Dios te hace hijo, pero hay hijos que no tienen una actitud de discípulos y no crecen, no tienen herencia. Solamente la Biblia dice que el niño, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aun cuando es heredero de todo. O el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aun cuando es heredero de todo. Nosotros necesitamos madurar para nosotros tomar nuestra herencia como hijos de Dios, las bendiciones como hijos de Dios, apropiarnos, que nuestra vida cambie, que nuestros hijos sean bendecidos. Pero no va a poder ser así si no tenemos un espíritu enseñable. No podremos echar fuera demonios si no tenemos un espíritu enseñable para saber cómo se hace eso. No podemos crecer si no tenemos un espíritu enseñable. No podemos ejercer autoridad si no tenemos un espíritu enseñable, porque la Biblia dice que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Así que ahora, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren, dice, amor los unos a los otros. Esto es muy importante, pero no solo esto. La gente toma la decisión de volver a la iglesia o a estar con nosotros, basado también, además del amor que ve entre nosotros, que debe ser un amor que va creciendo. No se olviden que el amor da, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor, por supuesto, tiene que ver con acercarnos, ¿cierto?, para hacer la obra de Dios con las instrucciones que Dios nos ha dado también. Pero, como digo, no solo es esto. La gente también toma la decisión de volver basado en nuestra pasión al adorar. O sea, ellos amarán al Dios que ustedes aman o que nosotros amamos. Cuando leemos el Salmo capítulo 40, verso 3, dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Entonces, por eso, lo que Dios nos ha dado para atraer a las personas hacia Dios es el amor, ¿cierto? Y también amor hacia ellos, amor hacia nosotros y amor hacia Dios. No se distraiga, por favor. Amor hacia las personas de afuera, amor entre nosotros y amor hacia Dios.
volviendo al profeta Oseas, no nos olvidemos que él dejó su casa, dejó la gente linda que él tenía de su pueblo y se allegó a esta mujer. Y lo primero que él hizo fue amarla, porque ese es el amor de Dios por nosotros. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Él dejó el cielo hermoso, Señor Jesús, y se hizo hombre para reconciliarnos, para abrazarnos a nosotros. Lo primero que él hizo fue amarnos. Y nosotros sabemos la historia de cómo Gomer no le fue fiel a Oseas. Toda su vida no le fue fiel. Y ella le fue infiel porque en algún momento de su matrimonio seguramente a ella se le olvidó el precio que Oseas había pagado por ella. Y quiero que ponga atención en esto, porque muchas veces nosotros perdemos este amor hacia Dios porque nos olvidamos de dónde hemos sido sacados. Nunca te olvidarás de la cantera de donde fuiste sacado. Cuando una persona se olvida de Dios, es que no ha estado consciente, pienso yo, de dónde Dios le sacó. Yo creo que al que comprende que, mira, yo prefiero que en el escrutinio que me haga el Espíritu Santo a mi vida, cada vez yo esté más consciente de cuán perdido estaba. Porque necesitamos revelación para darnos cuenta cuán perdido está el hombre al no tener a Dios. Hay gente que piensa que no está tan perdido porque no fuma, no toma, no baila apretado ni patea el perro. Y la Biblia dice que el estar perdido significa estar desconectado de la vida de Dios. La Biblia dice que el hombre desde el huerto del Edén, cuando se independiza de Dios, se desconecta de Dios. Y como consecuencia nos legó a nosotros, a Adán y Eva, una naturaleza caída. Nosotros estamos desconectados de Él desde nacimiento. A nosotros nadie nos enseñó a pecar. Nosotros nacimos con la fábrica del pecado dentro. Y lo que hemos de entender entonces es que estábamos en una condición perdida. El Señor Jesucristo no vino a mejorar la raza humana. El Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, yo le voy a dar vida eterna. Yo le voy a dar de mi vida. Le voy a impartir de mi propia vida dentro de él. La vida Zoé se va a meter dentro de él. Y por eso esa persona va a nacer de nuevo. Y por eso esa persona va a tener privilegios de acercarse a mí y entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Entender de dónde Dios nos sacó. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Por eso, que mientras más conciencia tomo de mi estado sin Dios, más amo a Dios por la gracia, por el amor que Dios me ha dado, por la misericordia, por la compasión que Él me ha demostrado, aun cuando yo, siendo un pecador, un rebelde, un contumaz, uno que me disfrazaba delante de Él, uno que se escondía delante de Él, aún así Dios me amó, aún así Cristo tomó mi lugar en la cruz, aún así Él venció la muerte, venció a Satanás, aún así Él resucitó y envió el Espíritu Santo para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados y pueda recibir la vida eterna. Bendito sea su nombre. Entonces, al que más se le perdona, más ama. Esta mujer seguramente olvidó de dónde había sido sacada. Olvidó todo el sacrificio que había hecho Oseas para casarse con ella. Oseas, para casarse con ella, soportó el juicio de sus familiares, de sus amigos. Él murió a la posibilidad de casarse con una mujer de buena familia. Él le obedeció a Dios y se casó con una prostituta. Y esta es la historia de una persona. Fíjense, Gomer fue una persona que fue desleal a su marido y lo engañó. Y esta también es la historia de una persona que ha sido desleal a Dios. Se le ha olvidado, ¿no? ¿Acaso? Y hay una canción que dice: Señor, si acaso se me olvida de dónde me sacaste, por favor llévame al madero, llévame a la cruz, que yo nunca me olvide
lo que significó de dónde tú me sacaste. Que nunca me olvide el precio que tú pagaste para yo estar donde yo estoy. Que nunca me olvide. Ahora, mis queridos, nuestro segundo propósito es adorar a Dios. La Biblia dice, este pueblo que he creado, este pueblo que yo he creado, lo he creado para mí, para mis alabanzas. Dice, lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esto es muy importante. Nosotros fuimos creados para el placer de Dios. Fuimos creados para producir placer a Dios. No le tenga temor a la palabra placer. No solamente tiene que ver con el aspecto sexual. Tiene que ver cuando tú contemplas a tus bebés. Es un placer estar con ellos. Estar con gente agradable es un placer. Disfrutar de la naturaleza que Dios ha creado es un placer. Nos fuimos creados para el placer de Dios, para producir placer a Dios. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para la voluntad de Dios. El término es telema, para hacer la voluntad de Dios, para expresar la voluntad de Dios. Fuimos creados para adorar. Adorar no es solo, no es solo cantar. Adorar es servirlo a Dios en cada cosa que nosotros hacemos para su gloria. La Biblia habla de ofrecer sacrificios a Dios y dice, ofrezcan sacrificios de alabanza. Y eso significa que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, tú puedas levantar tus manos y dar gracias en todo a Dios. Cualquiera sea la circunstancia, tú sabes que tu vida está en las manos de Dios a pesar de circunstancias difíciles. Y esos son sacrificios de labios que confiesan su nombre. Entonces, la alabanza es tan beneficiosa porque la alabanza no solo bendice a Dios, la alabanza también trae beneficios a nosotros. Adorar a Dios es un beneficio mutuo. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él recompensa a aquellos que le buscan. Otro pasaje dice que Él nos anhela celosamente. Y otro pasaje dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces es un deleite mutuo. No es simplemente que yo canto ciertos cantos para que luego venga la prédica. La adoración en el culto a Dios significa que a Él lo honramos, lo exaltamos, pero la adoración también significa que en cada cosa que yo haga lo tenga presente a Él. Alabanza, mis hermanos, es disfrutar su presencia en medio de nosotros. Oseas disfrutó a su esposa. Fíjense que fue tan importante cuando uno está enamorado, ¿no? Uno corre debajo de la lluvia y eso es el cielo para uno, ¿no? Cuando uno está enamorado, uno puede recorrer a pie kilómetros y eso es como ejercicio para uno. ¿Por qué? Porque está implícito ese amor. Y fíjate que cuando uno se enamora de Dios, cuando uno empieza a amar a Dios, entonces todo el precio que pagues va a ser un privilegio, va a ser un deleite, ¿no? La Biblia nos enseña que Oseas y Gomer, ellos juntos, se disfrutaron. Y eso significa también tener adoración. Adoración no es que solamente tú disfrutas, sino que Dios también disfruta. ¿Por qué? Porque fuimos creados para su deleite. Lo básico es disfrutar a Dios. Oseas y Gomer se disfrutaron, ¿no? La iglesia con Jesús se disfrutan, ¿no? Y dice la Biblia que ellos una vez casados tuvieron intimidad. Y nosotros tenemos intimidad en el Espíritu con Dios, el acercamiento más sublime con Dios logrado por Jesucristo. Nuestro tercer propósito nos habla de que nosotros también contenemos a la gente y las atraemos para plantarlas en la casa de Dios. Y en ese sentido vemos a Oseas que se casó con Gomer, la plantó en su casa. Escúcheme por favor lo que voy a decir. Yo no creo en cristianos que no están comprometidos con su iglesia. Fíjese, aunque no lo merecía Gomer, Oseas se casó
con Gomer, ¿no? Y la insertó, la plantó. Aun cuando nosotros no buscamos a Dios, aun cuando nosotros no tomamos la primera iniciativa, aunque nosotros no teníamos méritos, Dios nos rescató y nos plantó en su casa. Fíjese, lo que estoy queriendo decir es que mi compromiso con Dios es directamente proporcional a mi compromiso con su iglesia. Mi compromiso con Dios se hace evidente cuando me comprometo con su iglesia. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en el Salmo 92, del 12 adelante, dice que el justo florecerá como la palmera, florecerá como un cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún dice, en la vejez darán fruto, estarán vigorosos, gloria a Dios, y muy verdes. Nunca dice viejo verde, pero sí muy verdes, dice. Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Dice que floreceremos como la palmera, los justos plantados, ¿dónde? En la casa de Dios. Usted tiene que entender entonces que al recibir a Jesús, usted fue plantado en su casa. Usted no puede tener un menoscabo de la casa de Dios, porque es la esposa del Señor Jesucristo. Y es el propósito de Dios hacer de nosotros una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Hay una gran diferencia, mis queridos, entre el huevo y el tocino. Una gran diferencia entre el huevo y el tocino. ¿Por qué? Fíjense que el huevo viene de la gallina. Y la gallina hace un pequeño esfuerzo y ¡ploc!, da un huevo. O sea, en otras palabras, la gallina se involucra. Pero el porcino, el marrano, no se involucra nomás, pues. Ese se sacrifica, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que nosotros no podemos ser cristianos gallinas. Tenemos que ser, aunque suene feo, tenemos que ser cristianos porcinos. Tenemos que involucrarnos. Ahí estaba la fiesta de los animales, ¿se acuerdan? Y al león se le ocurre hacer la fiesta. Dice, hagamos una fiesta aquí en la selva, y todos de acuerdo. Y empieza la votación democrática. Y ahí el elefante dice, yo me ofrezco para ventilar el ambiente con mis orejas. Ya, bueno. La jirafa dice, yo me ofrezco para sacar los frutos más exóticos. Ya, dice. Un grupo de pájaros, nosotros nos ofrecemos para amenizar la fiesta con el coro. Ya. El avestruz dijo, yo me ofrezco con los huevos para hacer la mayonesa. Ya. La tortuga dijo, yo me ofrezco para ir a comprar las bebidas. Y aunque ustedes no lo crean, le dijeron que vaya, ¿no? El león dice, yo me ofrezco para proteger aquí a todas las chiquillas de la fiesta. Y pasó el rato, y pasó el rato, y pasó el rato, y pasó el rato, y no llegaban las bebidas. Y empezó la discusión de que cómo había sido posible haber aceptado que la tortuga fuera a comprar las bebidas. Y todos empezaron a intervenir y a echarse la culpa. Y mientras estaban en eso, se escucha la voz de la tortuga que dice, si siguen discutiendo, no voy a ir a ninguna parte. Pero alguien dijo por ahí, en todo este ofrecimiento, alguien dijo que el toro ponga la carne. Entonces el toro dijo, momentito, señores. Dijo, aquí hay un problema, dijo. Lo que pasa es que todos ustedes aportan con participación. En cambio de mí, están demandando compromiso. Así que diga, no es participación. Diga, no es participación. Haga así, no es, diga. Ya, ahora haga así para adelante, ahora póngase para el lado. Así, y dígale, no es, dígale, al del lado, no es. Dígale, es compromiso, mi hijita linda, con Dios y con su iglesia. ¿Qué le parece?
¿Sí? Denle un aplauso al Señor, que así es. Entonces, las gallinas se involucran, el compromiso, es cierto, el porcino, el marrano, ese se compromete, ellos se sacrifican. Y nosotros tenemos hermanos así, queremos, ojalá que todos seamos así. Hay gente entre nosotros, mis preciosos, escúcheme, que dan totalmente su vida, no solo por Dios, sino por su iglesia. Hay gente que de mi corazón saca lágrimas de gratitud a Dios por cómo yo veo su compromiso. Y yo quiero animarles a todos ustedes a comprometerse con su iglesia. Quiero animarles a todos ustedes a hacer un compromiso con Dios y con su iglesia. Hay gente que sus sueños están plantados en esta casa. Hay gente que está tomando decisiones en su vida que ellos no van a seguir su carrera porque se van a dedicar al ministerio a tiempo completo. Hay otras personas que pudiendo irse a otras ciudades, no se van a otras ciudades porque aquí tienen sus raíces. Aquí están sus amigos, aquí están los amigos de sus hijos, aquí están sus sueños, ¿no? Ellos están plantados en la casa de Dios. Y nosotros como pastores también los necesitamos así pues. Esa gente que como que siempre anda con las maletas, tiene las maletas puestas, como que nunca se aparece, como que anda anunciando que parece que se va, que parece que va a estar, que parece que está escuchando a Dios, que parece que... Esa gente no nos ayuda a nosotros. Porque definitivamente para ir adelante tú tienes que ir con gente no solamente que tenga años en algún lugar, sino que tenga un corazón comprometido con Dios y con su iglesia. Y ese compromiso se refleja en el amor y en el servicio que se presta a los santos. Aquí hay mucha gente que usted sabe muy bien, usted está parado en Dios y está maduro en Dios porque un día alguien le tomó a usted, invirtió su vida en usted, horas en formar su vida, horas en tenerle paciencia, sin que usted sepa incluso cuántas horas invirtió orando a favor de usted. Eso usted nunca lo verá, eso usted nunca lo sabrá, solamente el cielo revelará cuánta gente aquí está sostenida por el tiempo que otros invirtieron en orar y en aconsejar y en contenerlos y en tenerle paciencia y en seguir soñando más allá de lo que usted ha soñado para sacarlo de donde usted está, para sacarlo de su reduccionismo y llevarlo a que usted se conecte con los diseños de Dios. Los pastores también te necesitamos. Necesitamos saber quiénes son los comprometidos en esta casa. Porque fíjense, la verdadera lealtad solo se ve cuando somos tentados o presionados a ser desleales. Necesitamos gente fiel, necesitamos gente leal, no solamente a Dios, sino que leal también a la iglesia, a sus pastores, a sus líderes. Hay gente que obviamente no se quiere comprometer. No quieren el compromiso. Pareciera de que es un espíritu. Hoy día no quieren casarse, no, solamente convivir. Ahora, los que quieren convivir están fritos porque las leyes igual les van a exigir el compromiso, la responsabilidad si vienen hijos, pero hay gente que simplemente no quiere asumir compromisos. Todo el mundo más bien quiere desligarse. Todo el mundo no está teniendo el espíritu de Cristo, que vino con un espíritu de servicio. Él vino a servir y no a ser servido, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes qué? Del llamado que Dios nos hace, hay veces que de verdad los que estamos llevando esto adelante, a veces sentimos que estamos fundidos, pero no nos está motivando ni el dinero, no nos está motivando ni la fama, porque a mayor gente, mayor responsabilidad, no mayor fama, mayor preocupación, mayores líos, porque la gente no viene como un producto terminado a esta casa. De nosotros entendemos que usted llega chueco como nosotros llegamos chuecos. Y entendemos que a usted hay que convencerlo por la palabra, que algunas acciones o algunas relaciones o alguna manera de comportarse o algunos hábitos o comportamientos en su trabajo no están mal. Entendemos que a esta casa va a llegar gente que no da la boleta.
Va a llegar gente que fuma, que toma, que ve pornografía. Entendemos que aquí va a llegar gente que es mentirosa y mal hablada. Entendemos que va a llegar gente ladrona. Entendemos, porque de eso fuimos nosotros. De alguna de esas cosas fuimos. Pero ¿sabes qué? Entendemos que el Señor los recibe y entran en un proceso de cambio y de transformación. Y nosotros les tenemos amor y les tenemos paciencia y estamos orando porque cada día la palabra te cambie, la palabra te transforme. Aquí hay gente que nosotros sabemos es la obra del Espíritu Santo, pero hay gente que toda la vida entrega su tiempo para formar a otros, porque no estamos buscando ninguna otra cosa más que la voluntad de Dios para hacerla en la tierra y para bendecir a las personas. Así que, mis queridos, quiero invitarles a reflexionar. Nuestra misión o propósito como cristianos es atraer a las personas y las vamos a atraer con amor. Nuestra misión como cristianos es plantar a las personas en la iglesia. La iglesia es la amada del Señor. La iglesia es la amada con la que Él se va a encontrar cuando Él venga. La eclesía es la que determina el destino para la ciudad y los países. Nosotros, los llamados para junto a Dios decretar y establecer el reino de Dios en la tierra. Nuestra misión y propósito como cristianos es discipular. Discipúlese. Usted diga, sí, yo quiero discipularme, porque ese es el mandato de Jesús. Jesús nunca dijo que crecerías así como quien tira una semilla a un jardín y luego el que no tiene idea de jardines se va y piensa que al recordar del tiempo va a ir al jardín y va a ver una hermosa rosa. No es así. Los jardineros saben muy bien que para mantener un jardín hermoso, que vas a ver los colores, experimentar y disfrutar de los aromas, muchas veces va a significar clavarte con las espinas. Y discipulado es eso. Discipulado es clavarnos con las espinas de la corrección. Discipulado es eso. Una y otra vez no decepcionarse de aquellas personas que de un día para otro, que no caminaban y les ayudaste a caminar, que no estaban orientados y los orientaste, que no estaban alimentados, los alimentaste, que no estaban vestidos, los vestiste, y luego cuando se vieron parados te dijeron chao, ni siquiera se despidieron. Pero aún así, nosotros seguiremos haciendo la obra de Dios porque entendemos que nuestra misión y propósito como cristianos es atraer a las personas, establecerlas y plantarlas en la casa del Señor que es la iglesia, discipularlas, porque todos hemos sido llamados a ser esa gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesús, el servirnos los unos a los otros. Gracias a aquellos que están comprometidos en la iglesia, estamos necesitando obreros. Cada vez más tomamos conciencia nosotros que servir en la iglesia es imperativo. ¿Sabe qué? Usted sea una persona que quiere servir. Dios te quiere usar para servir. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Póngame atención, por favor. No se distraiga, no se distraiga. La mies es mucha, los obreros son pocos. Yo antes no entendía qué significa eso de ser obrero. Hoy día que estamos en el discipulado 1-1, hoy día que yo tengo cerca de 16 personas que están fijadas en mi agenda para atenderlas durante los 7 días de la semana en cualquier, mínimo 1 hora. Entonces tener que llamar para decir, por favor, hoy día vamos a reemplazar este horario y lo vamos a recuperar en la semana porque tengo que hacer otra cosa. Yo me doy cuenta entonces que a lo mejor haría las cosas mejor sin tener que llamar para reemplazar, teniendo menos gente. Teniendo menos gente a la que puede atender. El tema y mi gran pregunta es, ¿y si yo dejo a esa gente, a quién se la paso? ¿Quién me atiende a esa gente? Por esa razón, que como no todo tiene que girar y para nada tiene que girar en mí, entonces quiero que usted piense en algo que quiero hacerle reflexionar simplemente, ¿no? Es un pensamiento que dice algo así como, ¿qué pasa, cierto? ¿Qué pasa en tu ausencia? Y mira, escucha por favor.
¿Qué pasa en tu ausencia? Lo que pasa en tu ausencia, este es tu verdadero legado. El acto más grande del liderazgo es lo que pasa en tu ausencia. Si todo lo que tú has hecho muere contigo, eres un fracasado. El verdadero liderazgo se mide también con qué sucede después que tú mueres. El verdadero líder no dedica su tiempo invirtiendo en cosas. Ellos invierten en personas. ¿Por qué? Porque éxito sin sucesor es fracaso. Así que tu legado no debe ser en cosas, tu legado debe ser en personas. El acto más grande del líder es ser un mentor, mentorear. El verdadero líder se hace innecesario. Los verdaderos líderes se hacen ellos mismos innecesarios. Ellos trabajan para quedarse sin trabajo. Grandes líderes miden su grandeza cuando están ausentes. Pensemos en Jesús. Jesús fue el líder más grande de todos los tiempos y él le dijo a sus discípulos: es mejor para ustedes que yo me vaya. Si yo me voy, ustedes serán grandes. Mi ausencia es su grandeza. Y él probó su grandeza yéndose. Él se fue y su organización, que es la iglesia, creció en su ausencia. La pregunta es, si tú te mueres como líder, ¿qué pasa con tu organización? ¿Qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa con tu empresa? ¿Qué pasa con la congregación que pastoreas? ¿Qué pasa como padre de familia? Si lo que hemos mencionado muere, cuando tú mueres, entonces eres un fracasado. Por eso yo te animo ahora mismo. Identifica a aquellos que te dan permiso para que tú influyas en sus vidas y entrénalos. En esta casa autorizamos mínimo que tú tengas o máximo 3 personas a tu cargo, que tú los entrenes a ellos, pero no que tú los escoges sin que alguien, tu líder, te haya hablado, sino en conversación con ellos. Ya te dice, toma este otro y atiende a este otro. Identifica a aquellos que te dan permiso para que tú influyas en sus vidas y entrénalos. Hay personas que viajan por todo el mundo y sus compañías crecen. La razón es porque prepararon sucesores. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro lo había negado y después él lo reconcilia a Pedro, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Te acuerdan? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, 3 veces. Entonces, en otras palabras le dijo, porque le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, le dijo Pedro. Entonces la compañía es tuya. Alimenta a la gente, y se fue. ¿Qué pasa en tu ausencia? Ese es tu legado. Y como yo estoy explicándoles a ustedes, estoy diciéndoles que nuestra misión y propósito como cristianos es el siguiente: atraer a las personas, plantarlas en la casa del Señor, discipularlas, servir y adorar al Señor de una manera apasionada. Muchas personas quieren venir a un lugar donde nos vean haciendo las cosas bien. Por eso yo entiendo que hay personas que con mucha dificultad para llegar acá tienen que recorrer, puede que no sea tu caso, pero entiendo que hay personas que para llegar acá tienen que recorrer, jovencitos. Yo conozco jóvenes que tienen solamente su mamá que trabaja, y ellos también de vez en cuando trabajan, y pasan metidos acá y viven allá en Chuchunco. Viven lejos de acá, se tienen que tomar una micro que recorre, entonces para que lleguen a la hora, entonces tienen que viajar 1 hora antes, aquí en Arica. Pero también hay gente que no hace bien las cosas, que 10 de la mañana recién se está levantando, se toma su seducha, su rico desayuno total. La palabra es como las 11:30, ahí voy a llegar, ¿no? Ojalá después de la ofrenda. Entonces vengo a servirme, pero ¿sabes qué? El amor, el servicio, el plantar a la gente, el atraer a las personas, los obreros, los que dicen: cuente conmigo,
yo voy a atender, yo le voy a hacer acompañamiento inicial a 2 a 3 que vienen llegando, que no saben ni qué cosa es qué. Que tú le hablas de Nicodemo, ¿qué? Y entonces la mujer samaritana, ¿qué es eso? No tienen ni idea. Abra la Biblia en Mateo, ¿qué cosa? Capítulo, ¿qué es eso? No me voy de acá, yo no entiendo nada de esta cuestión. Capítulo, versículo, ¿qué? Saque su Biblia. ¿Ve? Y entonces y lo traemos acá y empezamos a cantar nosotros. Y ellos quedan así, mirando para todos lados, comiendo chicle. Dice, se fueron todos. Voy a esperar que regresen. Y después que terminamos de adorar, porque todos nosotros nos adoramos. Dice, se fueron ellos. Dice, todos se fueron. Ah, sí, hay que irse de la reunión, dicen ellos. Porque no están, yo quiero hablar con ellos. No, ellos están preocupados. Y está bien. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente que hay momentos en que a Dios levantamos las manos, lo adoramos, le expresamos cuánto le amamos, le expresamos nuestra gratitud, que estamos contentos con Él y lo hacemos bien. Cuando las personas llegan a un ambiente así, ellos dicen, yo no me voy a ir de ese lugar, porque ahí aman a Dios. Cuando nos vean a nosotros amando a Dios, amando a la gente y amándonos entre nosotros, entonces el mundo conocerá que somos sus discípulos. Les invito a volver al primer amor. Les invito a aquellos que hace mucho tiempo pararon la velocidad. Les invito a ser consecuentes con todo lo que cargan en su ser interior, todo lo que han aprendido durante tantos años. No puede ser que se diga que todas las iglesias nuevas barren bien y que si ya tú no barres bien, debería darte vergüenza que te digan que eres una escoba vieja, porque las escobas viejas son para las brujas. Te puede asustar. Usted no. Usted es una persona que no pierde el primer amor. Mi amor para Dios, mi amor para los perdidos y mi amor para la amada del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor.